En un abrir y cerrar de ojos, mi propia sangre tomó el regalo más grande que di en mi vida y lo entregó en manos de otro hombre, frente a mí, como si yo no fuera nada. Ahí me di cuenta que un papel sin firmar sería mi única salvación. Me llamo Valdir Méndez. Tengo 69 años, jubilado del banco donde trabajé por casi 4 décadas como gerente de cuentas. Vivo en Querétaro, ciudad que elegí para criar a mi único hijo, después de que mi difunta esposa, que Dios la tenga en su gloria, partió de este mundo. Soy un hombre sencillo, de manos callosas de tanto firmar papeles, pero de corazón demasiado grande para mi propio bien. Siempre viví en una casa modesta, después en un departamento pequeño cuando me quedé solo, ahorrando cada peso para dejar un futuro mejor para mi Tiago. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es cuando estás viendo este video. Todos los días hay historias nuevas aquí en este canal. Un viejo como yo se pone feliz de saber que hay gente que todavía quiere escuchar nuestras experiencias de vida. Aunque algunas de ellas duelan al contarlas, ¿sabes? Mi hijo siempre fue mi orgullo. Tiago, hoy de 40 años, creció viendo a su padre levantarse de madrugada, regresar tarde por la noche, tomar el transporte lleno, todo para darle lo que yo nunca tuve. Ahorré cada peso posible, renuncié a viajes, a ropa nueva, hasta a medicinas caras que el doctor recetaba. «Dame el genérico, doctor», siempre decía, todo para juntar un patrimonio para mi muchacho. Cuando se casó con Carla, pensé, ahora voy a darle el regalo que todo padre sueña para su hijo. Vendí todo lo que tenía, mi departamento, mi carro viejo, hasta los ahorros de 40 años de trabajo. Todo sumado, 6 millones de pesos. Todo el sudor de una vida entera transformado en un regalo que cambiaría su vida. Poco sabía yo que ese regalo sí cambiaría la vida de alguien, pero no la de mi hijo, y que las lágrimas de alegría que imaginé ver serían, en realidad, mis propias lágrimas de humillación, escurriendo por mi rostro, sentado solo en una parada de camión, sin tener a dónde ir. Pero esta historia todavía estaba lejos de terminar. Nací en el interior de Querétaro, en un pueblito llamado Ezequiel Montes, donde mis padres tenían un pequeño rancho. Crecí escuchando el canto de los pájaros temprano en la mañana y ayudando en el campo desde que tengo memoria. Mi padre, hombre rígido pero justo, me enseñó que la palabra dada es documento firmado, que el carácter no se compra con dinero y que la familia es el bien más precioso que alguien puede tener. «Valdircito», decía golpeando mi hombro con esa mano pesada de campesino, «cuida lo que es tuyo y respeta lo que es de otros, que la vida te devuelve el doble». Estudié poco, pero lo suficiente para conseguir un empleo en el banco cuando tenía apenas 18 años. Comencé como mensajero, entregando documentos por la ciudad. Después fui promovido a cajero y con mucho esfuerzo y algunos cursos nocturnos llegué a gerente de cuentas, 39 años dedicados a la misma institución. Conocía a cada cliente por su nombre. Sabía la vida financiera de cada uno mejor que ellos mismos. Era el primero en llegar. Abría las puertas a las 8 en punto y muchas veces el último en salir después de verificar cada peso de la caja. Fue en el banco donde conocí a Marisa, quien sería mi esposa. Ella trabajaba como secretaria de la gerencia y tenía una sonrisa que iluminaba todo el salón. Nos casamos después de 3 años de noviazgo en una ceremonia sencilla en la parroquia de Querétaro, donde nos habíamos mudado por el trabajo. Compramos una casita pequeña en una colonia alejada con mensualidades que cabían en nuestro presupuesto apretado. 2 años después nació nuestro único hijo, Tiago. Marisa enfermó cuando el niño tenía apenas 8 años. Cáncer, de esos que vienen sin avisar y se llevan todo. Luchó por 2 años, pero Dios quiso llevársela. Me vi entonces padre y madre de esa criatura. Mi suegra, doña Cida, me ayudó mucho los primeros años, cuidando a Tiago mientras yo trabajaba, pero también partió poco tiempo después, dejándonos a nosotros 2 solos en el mundo. Dediqué mi vida a ese muchacho. Ahorraba en todo para darle el mejor estudio que el dinero podía pagar. Escuela particular, curso de inglés, computación,
todo lo que pudiera abrir puertas que para mí siempre estuvieron cerradas. Cuando llegaba del banco exhausto, aún ayudaba con la tarea. Hijo, estudia. El conocimiento nadie te lo quita. Ese era mi mantra repetido casi diariamente. Tiago creció, se graduó en administración, comenzó a trabajar en una buena empresa, conoció a Carla, una muchacha bonita, educada, hija de un comerciante local, el señor Roberto. Al principio pensé que ella quería de verdad a mi hijo. La boda fue bonita dentro de nuestras posibilidades. Di de regalo el enganche de un departamento financiado, apretando aún más mi presupuesto. A los 65 años me jubilé. La casa ya estaba pagada, pero era vieja. Necesitaba remodelaciones que no tenía cómo hacer. Decidí venderla y comprar un departamento más chico, más fácil de mantener. Tenía también un Chevy 2009 que me servía bien, pero gastaba mucho en mantenimiento. Y tenía mis ahorros donde guardé cada peso extra durante toda mi vida. Veía que Tiago y Carla batallaban con las mensualidades de su departamento. El señor Roberto, padre de ella, vivía presumiendo de sus negocios, pero por lo que yo notaba, más hablaba que hacía. Tenía una ferretería que, según mi hijo, no iba muy bien. Aún así, el hombre se vestía bien, viajaba todos los años a la playa y trataba a su hija como una princesa. Mi Tiago, bueno, yo notaba que siempre parecía querer impresionar a su suegro. Fue ahí cuando tuve la idea. Vendí todo lo que tenía. El departamento en 4.500.000, el carro en 300.000 y tenía 1.200.000 en ahorros. Total, 6 millones de pesos. Encontré una casa bonita en una buena colonia de Querétaro. 3 recámaras, patio pequeño pero agradable, cochera para 2 carros, cerca de comercios y transporte. Pagué de contado, guardé la escritura y llamé a mi hijo para contarle la novedad. Tiago, compré una casa para ti y para Carla. Regalo mío, todo pagado. Los ojos le brillaron. Me abrazó fuerte, lloró en mi hombro. Papá, usted es lo máximo, ni sé cómo agradecerle. Ese momento, ese abrazo, valió cada peso ahorrado, cada sacrificio hecho a lo largo de décadas. Carla también se emocionó cuando supo, vino a abrazarme, besó mi rostro. Suegro, qué bendición es usted para nuestra familia. Marcamos la mudanza para un sábado. Yo viviría con ellos por un tiempo, hasta encontrar un lugar pequeño para mí. No quería estorbar a la pareja, pero tampoco tenía a dónde ir de inmediato. En ese momento, noté algo extraño. Tiago y Carla intercambiaron miradas cuando mencioné que me quedaría con ellos temporalmente. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Claro, papá, sin problema. Tiago finalmente dijo, pero su voz tenía un tono diferente. En los días que precedieron a la mudanza, percibí otras señales. Llamadas susurradas, conversaciones que paraban cuando yo entraba al cuarto, visitas frecuentes del señor Roberto a su casa. Pensé que estarían organizando alguna sorpresa para mí, tal vez un agradecimiento especial. Poco sabía yo qué tipo de sorpresa me esperaba. El día de la mudanza llegó. Era un sábado soleado de marzo, de esos que Querétaro nos regala, con un cielo azul sin nubes. El camión de mudanzas se estacionó frente a la casa nueva, alrededor de las 9 de la mañana. Los cargadores comenzaron a descargar los muebles de Tiago y Carla, mientras yo observaba con el pecho lleno de orgullo. Mis pocas cosas, una cama, un ropero pequeño y algunos objetos personales quedarían para el final. La familia toda estaba allá. Algunos primos de Tiago, amigos cercanos, compañeros de trabajo de él y de Carla, y el señor Roberto, claro, con ese aire imponente de quien es dueño del mundo. Noté que andaba por la casa como si la conociera bien, abriendo closets, midiendo espacios, comentando sobre dónde quedarían determinados muebles. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez solo estaba ayudando a la pareja a organizarse. Estábamos todos en la sala cuando Tiago me llamó a un rincón. Su rostro tenía una expresión seria que rara vez veía. «Papá, necesito hablar con usted». Nos alejamos un poco del movimiento. Él puso las manos en mis hombros, mirándome profundo a los ojos.
Papá, primero quiero agradecer por la casa. Es un regalo increíble que nosotros jamás conseguiríamos solos. Sonreí emocionado. Hijo, te lo mereces. Trabajé toda la vida para verte bien. Él tragó saliva, desvió la mirada por un instante, después volvió a mirarme. Pero necesito contarte algo importante. Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Este regalo, en realidad, es para mi suegro. La sonrisa se congeló en mi rostro. Pensé que había oído mal. ¿Cómo, Tiago? No entendí. Respiró hondo antes de continuar. Papá, el señor Roberto va a vivir aquí. En realidad la casa es para él. Mi corazón pareció detenerse. La voz salió débil, casi un susurro. ¿Cómo es eso, hijo? Yo compré la casa para ti y para Carla. Tiago desvió la mirada nuevamente, inquieto. Es que, bueno, el señor Roberto tiene problemas financieros serios. Su ferretería quebró, perdió su propia casa, está lleno de deudas. No tiene dónde vivir, papá. ¿Y eso es mi problema? Compré la casa para mi hijo. Papá, entienda, él merece más que usted ahora. Usted ya vivió su vida, ya tuvo su casa. Él está desesperado, sin tener a dónde ir. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí mis piernas flaquear. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. 40 años de trabajo duro, de sacrificios diarios, de noches mal dormidas pensando en cómo garantizar un futuro mejor para mi hijo. Todo eso tirado a la basura en pocos segundos. Tiago, ¿me estás diciendo que yo vendí todo lo que tenía, absolutamente todo, para darle una casa a tu suegro? Antes de que pudiera responder, Carla se acercó con esa sonrisa que ahora me parecía falsa como billete de 7 pesos. Suegro, lo que pasó es que papá está en una situación difícil. Usted entiende, ¿no? La familia es para estas horas. Papá perdió todo en los negocios, está con el nombre en el buró, no puede ni rentar un lugar decente. ¿Y yo dónde voy a vivir, Carla? También vendí todo lo que tenía. Ella se encogió de hombros, como si mi pregunta fuera un mero detalle irrelevante. Usted puede rentar un cuartito, ¿no? Con la pensión le alcanza para salir adelante. Mi papá necesita más que usted ahora. Él no está acostumbrado a vivir sin comodidades. En ese momento sentí un sabor amargo en la boca. Era la traición materializándose, tomando forma de palabra, de gesto, de mirada. Mi propio hijo y su esposa habían planeado todo desde el inicio. Las conversas susurradas, las miradas intercambiadas, las visitas frecuentes del señor Roberto no eran por preocupación por mí, sino para articular cómo tomarían el fruto de toda mi vida de trabajo. Como si el momento no pudiera empeorar, vi al señor Roberto acercándose con los brazos abiertos y una sonrisa grande en el rostro. Vestía una guayabera cara, reloj dorado en la muñeca, emanando un perfume fuerte que me dio náuseas instantáneas. Valdir, mi querido, qué honor inmenso. Me abrazó con fuerza, dándome palmadas en la espalda. Nunca imaginé que alguien haría algo así por mí. Regalar una casa entera. Tiago me contó que usted insistió que fue idea suya. Miré a mi hijo, incrédulo. Le había dicho a su suegro que la idea de darle la casa a él había sido mía. La mentira había llegado tan lejos. Señor Roberto, creo que hubo un malentendido. Yo compré esta casa para mi hijo y... Tiago me interrumpió jalándome del brazo. Papá, no vamos a discutir esto ahora frente a todos, ¿no? Después hablamos. El señor Roberto parecía no percibir la tensión en el aire, o tal vez fingía no percibirla. Valdir, usted no imagina cómo esto es importante para mí. Perder todo a los 65 años no es fácil. Usted como jubilado debe entender. Pero gracias a Dios y a usted ahora tengo un techo propio sin deber nada a nadie. Sentí la sangre hervir en las venas. Hablaba como si la casa ya fuera suya, como si todo ya estuviera decidido y arreglado. Y todos aquí son testigos de este gesto noble, continuó el señor Roberto, alzando la voz para que todos en la sala pudieran oír. Valdir Méndez, renunciando a su propia casa para dársela al suegro de su hijo. Esto, sí, es un hombre de verdad. Las personas alrededor comenzaron a aplaudir.
a aplaudir, como si aquello fuera un acto de heroísmo de mi parte y no una traición cobarde arquitectada por las personas en quien más confiaba. Miré alrededor y vi sonrisas. Escuché elogios a mi generosidad, a mi grandeza de espíritu. Nadie sabía la verdad. Nadie imaginaba que estaba siendo robado, humillado, traicionado delante de todos. «Un brindis por el señor Valdir», gritó alguien, alzando una botella de cerveza. «El mejor suegro que alguien podría tener». No aguanté más. Sentí las lágrimas calientes escurriendo por mi rostro envejecido. Yo, Valdir Méndez, que nunca lloré frente a nadie, ni cuando perdí a mi esposa, estaba allí expuesto, vulnerable, completamente destrozado. Salí tambaleándome hacia la puerta mientras escuchaba a Tiago decir a los invitados: «Mi papá está emocionado, gente. Siempre fue así, llorón». Risas siguieron, risas que perforaban mis oídos como agujas. Caminé sin rumbo por las calles de la colonia. No sé por cuánto tiempo anduve, pero cuando me di cuenta, estaba sentado en una parada de camión, solo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si hasta la naturaleza estuviera furiosa con lo que había pasado. Allí, en esa banca fría e incómoda, a los 69 años, después de una vida entera de trabajo honesto, me vi como nada, sin casa, sin dinero, sin familia. Lo poco que tenía en la cuenta apenas daría para rentar un cuarto de pensión por algunos meses. Las personas pasaban apresuradas, algunas me miraban con curiosidad o lástima. Un viejo llorando en una parada de camión no es algo que se ve todos los días. En ese momento me sentí invisible, insignificante, desechable, como un objeto usado que ya no sirve. Fue cuando sequé las lágrimas con la manga de la camisa que un pensamiento atravesó mi mente como un rayo. La escritura. La escritura de la casa todavía estaba a mi nombre. En la prisa de hacer el regalo para mi hijo, había comprado la casa, pero aún no había transferido la propiedad al nombre de Tiago. Habíamos quedado en ir al notario la semana siguiente para hacer la transferencia. «Papá, la próxima semana arreglamos ese papeleo», había dicho con esa sonrisa que ahora entendía era de lobo disfrazado de cordero. Saqué el celular del bolsillo con las manos temblorosas. Eran casi las 7 de la noche de un sábado, pero yo sabía que él contestaría. Licenciado André, abogado que conocí en los tiempos del banco, siempre fue un hombre dedicado y disponible para emergencias. «Licenciado André, habla Valdir Méndez. Disculpe llamar a esta hora un sábado». «Señor Valdir, qué sorpresa, ¿algún problema?» «Licenciado, lo necesito. Es urgente. Asunto delicado de familia». Expliqué rápidamente la situación. El abogado escuchó en silencio, soltando apenas algunas interjecciones de asombro. «Señor Valdir, usted tiene suerte. Legalmente la casa es suya, completamente suya. Sin la transferencia formal de la propiedad, su hijo y mucho menos su suegro no tienen ningún derecho sobre el inmueble». Una pequeña llama de esperanza se encendió dentro de mí. «¿Y qué puedo hacer, licenciado?» «¿Usted quiere la casa de vuelta?» Pensé por un momento. No quería la casa de vuelta. No quería vivir en un lugar que ahora estaría para siempre manchado por la traición. Quería justicia. Quería que mi hijo y su suegro sintieran por lo menos una fracción del dolor y de la humillación que yo sentí. «No, licenciado André. Quiero venderla inmediatamente a otra persona». «Bueno, eso es perfectamente posible. Usted es el propietario legal. Puede vender a quien quiera cuando quiera». «¿Y si ya hay gente viviendo allá?» «Si no hay contrato de arrendamiento, son ocupantes ilegales». «Usted puede solicitar el desalojo con fuerza policial si es necesario». Un plan comenzó a formarse en mi cabeza. No sería fácil. Exigiría coraje, determinación y sobre todo frialdad, cualidades que no sabía que tenía hasta ese momento. «Licenciado André, ¿puede preparar todo para mañana en la mañana bien temprano?» «Mañana es domingo, señor Valdir». «Lo sé. Es exactamente por eso. Quiero agarrarlos desprevenidos». El abogado dudó por un instante, pero después aceptó. «Estaré en mi oficina a las 5:30. Vamos a preparar todo». Colgué el teléfono con una sensación extraña en el pecho.
No era exactamente alivio ni satisfacción, mucho menos alegría. Era algo diferente, algo que nunca había sentido antes. Era la certeza de que por primera vez en la vida iba a luchar con todas mis fuerzas por lo que era mío por derecho. Pasé la noche en una pequeña posada cerca del centro de la ciudad. No pude dormir. Me revolcaba en la cama recordando cada detalle de ese día fatídico, de cada palabra cruel, de cada mirada de desdén. Veía el rostro de mi hijo diciendo que su suegro merecía más que su propio padre. Vi a Carla sugiriendo que yo rentara un cuartito mientras su papá se instalaba cómodamente en la casa, que costó todo mi sudor. Vi al señor Roberto con su reloj dorado y su perfume caro, agradeciéndome por un regalo que yo jamás había dado. A las 5 en punto, ya estaba de pie. Me bañé rápido, me puse la misma ropa del día anterior y salí a encontrar al licenciado André. En el camino llamé a un cerrajero de emergencia que trabajaba 24 horas. Expliqué que necesitaba cambiar todas las cerraduras de una casa. Dudó cuando mencioné que sería un domingo, pero cuando ofrecí pagar el doble de la tarifa normal, aceptó de inmediato. En el despacho de abogados, el licenciado André ya me esperaba con todos los documentos necesarios. Orden de desalojo, declaración de propiedad, solicitud de apoyo policial. Todo listo, todo legal. Señor Baldir, ¿está seguro de esto? Es su único hijo. Miré por la ventana del despacho. El sol comenzaba a salir iluminando los edificios de la ciudad. Licenciado, anoche, acostado en esa cama de posada, me di cuenta de algo. Tiago ya no es mi hijo. Mi hijo murió en el momento en que decidió traicionarme, humillarme y dejarme en la calle, para beneficiar a un hombre que apenas conozco. Lo que hago ahora no es contra mi hijo, sino contra un extraño que me robó. El licenciado André no insistió más. Llamó al actuario, a quien había contactado la noche anterior. Un hombre de mediana edad, con expresión seria, acostumbrado a situaciones tensas. A las 6 de la mañana de ese domingo, estacionamos en la calle de la Casa Nueva. El cerrajero ya nos esperaba. La patrulla policial llegó enseguida con 2 policías. El licenciado André mostró la documentación, explicó la situación. Todo estaba en orden. El actuario tocó el timbre, 1, 2, 3 veces. Después de un tiempo, escuchamos pasos arrastrados. Fue el señor Roberto quien atendió en pijama y chanclas, el cabello despeinado, los ojos hinchados de sueño. Su expresión de confusión rápidamente se transformó en shock cuando vio al grupo en su puerta. ¿Qué significa esto? El actuario dio un paso al frente. Señor Roberto, soy actuario judicial. Estoy aquí para ejecutar una orden de desalojo. Usted está ocupando ilegalmente una propiedad que pertenece al señor Baldir Méndez. El suegro de Tiago parpadeó varias veces, como si tratara de entender lo que estaba pasando. Pero esto es un absurdo. Esta casa fue un regalo. Pregúntenle a Tiago, a mi yerno. El licenciado André intervino, su voz calmada pero firme. Señor, no hay registro legal de transferencia de propiedad. La casa pertenece legalmente al señor Baldir Méndez. Usted está ocupando el inmueble sin autorización del propietario. Esto es ridículo. Fue un acuerdo de familia. Baldir, dígales. Usted mismo lo dijo ayer frente a todos. Di un paso al frente, mirando directamente a los ojos de ese hombre que, sin ningún escrúpulo, había aceptado tomar la casa de un anciano. Yo nunca dije eso, señor Roberto. Nunca acordé darle mi casa a usted. Nunca. Su cara palideció. Intentó cerrar la puerta, pero el actuario lo impidió. Señor, por favor, coopere. Tenemos una orden judicial. Si es necesario, usaremos fuerza policial. En ese momento, escuchamos más pasos. Era Tiago, también en pijama, bajando las escaleras apresuradamente. ¿Qué ruido es ese? ¿Quién está allí? Cuando me vio en la puerta rodeado de oficiales, su rostro se transformó. Vi miedo, rabia, confusión. Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Señor. Tiago, dijo el actuario, estamos ejecutando una orden de desalojo. Esta propiedad pertenece legalmente a su papá y ustedes están ocupando sin autorización.
Tiago me miró incrédulo. Papá, no puede hacer esto. La casa es nuestra. Fue un regalo. ¿Suya o de su suegro? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Ayer me dijo claramente que la casa era para el señor Roberto, no para usted. Dijo que él merecía más que yo. Bueno, sucede que la casa es mía y continuará siendo hasta que yo decida lo contrario. El cerrajero comenzó a trabajar, cambiando todas las cerraduras mientras el actuario supervisaba. Los policías permanecían atentos, listos para intervenir si había resistencia. Tiago corrió al teléfono probablemente para llamar a algún abogado o amigo influyente. El señor Roberto subió las escaleras, tal vez para despertar a Carla o para vestirse adecuadamente. En menos de una hora, todas las cerraduras estaban cambiadas. El licenciado André fijó en la puerta principal un documento oficial. Propiedad privada. Invasión castigada con prisión. Propietario, Valdir Méndez. No autorizo entrada. Tiago y Carla, ahora vestidos y visiblemente alterados, observaban todo desde la banqueta. El señor Roberto gesticulaba nerviosamente, hablando por celular. «Papá, no puede hacer esto con nosotros. ¿Dónde vamos a vivir? Todas nuestras cosas están ahí dentro. Sus pertenencias serán retiradas y almacenadas en lugar seguro», informó el actuario. «Ustedes serán notificados para retirarlas en fecha y hora específicas». Carla comenzó a llorar, pero sus lágrimas no me conmovieron. Recordé sus palabras frías del día anterior, sugiriendo que yo rentara un cuartito mientras su papá se apoderaba de mi casa. «Valdir, sea razonable», imploró el señor Roberto colgando el celular. «Podemos hablar, llegar a un acuerdo. No necesitamos abogados y policías». No respondí. No había nada que decir a ese hombre. Fue cuando vi a Tiago saliendo apresurado, entrando a su carro y acelerando. Probablemente iría a buscar ayuda, tal vez un abogado propio. Cerca de una hora después, mientras todavía estábamos allí supervisando la situación, Tiago regresó. Pero no estaba solo. Traía bolsas del súper, estacionó el carro e intentó entrar a la casa con su llave. Obviamente no funcionó. «¿Qué es esto?», gritó al percibir que la cerradura había sido cambiada. Fue entonces que notó el aviso en la puerta. Su rostro se puso rojo de rabia. Tomó el celular y me llamó. Contesté al primer tono. «¿Papá? ¿Qué hizo?». Mi voz estaba calmada, casi fría. «Protegí mi propiedad». «Pero usted dio la casa». «Se la di a ti. Tú se la diste a tu suegro, pero olvidaste transferir la escritura. Legalmente, la casa sigue siendo mía». Hubo un momento de silencio del otro lado de la línea. Cuando Tiago habló nuevamente, su voz estaba entrecortada. «Papá, mi suegro está viviendo allá. Todas nuestras cosas están allá dentro». «Invasión es delito». Sentí una punzada en el pecho al decir esas palabras a mi propio hijo, pero continué. «La policía va a sacar a tu suegro». No colgué el teléfono mientras Tiago aún gritaba del otro lado. Miré al licenciado André, que observaba todo con una expresión de preocupación. «Señor». «Valdir, ¿usted está realmente dispuesto a llegar hasta el final con esto?» «Licenciado, ya llegué al final cuando entré a esa casa ayer y escuché a mi hijo decir que su suegro merecía más que su propio padre. Ahora solo es resolver el papeleo». Los policías se acercaron al señor Roberto, que continuaba en la banqueta frente a la casa, ahora completamente vestido, con una expresión de pánico en el rostro. «Señor, el propietario no autoriza su permanencia en el inmueble». «¿Está consciente de que puede ser acusado de invasión de propiedad?». El señor Roberto me miró, después a los policías, después nuevamente a mí. «Valdir, esto es una locura. Nosotros somos prácticamente familia. No puede hacerme esto». «¿Familia?». La palabra salió de mi boca como si fuera venenosa. «¿Usted creyó normal tomar la casa de un anciano que vendió todo lo que tenía para darle un hogar a su hijo? ¿Eso es ser familia para usted? Pero fue Tiago quien me dijo que era regalo para mí, que usted había aceptado, que quería que yo tuviera una casa cómoda en la vejez. ¿Y usted creyó?
¿Le pareció normal que un hombre de mi edad renunciara a todo para beneficiar al suegro de su hijo, un hombre que apenas conozco? Él no tuvo respuesta. Miró al suelo, después a los policías, después a la casa que por algunas horas pensó que era suya. «Señor, necesitamos que nos acompañe a la delegación», dijo uno de los policías. «El propietario está formalizando una denuncia de invasión». En ese momento, Carla salió corriendo de dentro de la casa, vistiendo una bata, el cabello todavía mojado del baño. «Suegro, haga algo». La miré, manteniendo la misma calma que me sorprendía. «Estoy protegiendo lo que es mío». Los policías llevaron al señor Roberto a la patrulla, mientras él protestaba y amenazaba con llamar a sus propios abogados. Carla corrió atrás, llorando e implorando que no se llevaran a su papá. El licenciado André se acercó a mí. «Señor Valdir, ¿y qué pasa con los muebles y objetos personales de ellos? Están en propiedad ajena sin autorización. Pueden ser confiscados. ¿Usted quiere realmente que sean confiscados?» Pensé por un momento. No quería crear más problemas de los necesarios. Solo quería mi casa de vuelta, mi patrimonio, fruto de décadas de trabajo honesto. «No, licenciado. Que retiren todo hasta el final del día. Después de eso, quiero la casa completamente vacía». El licenciado André asintió y fue a comunicar la decisión al actuario. Tiago se acercó a mí, los ojos rojos, la expresión derrotada. «Papá, ¿por qué está haciendo esto con nosotros? Era solo haber dicho que no estaba de acuerdo en darle la casa al señor Roberto». Miré a ese hombre frente a mí. Mi hijo, mi único hijo, por quien sacrifiqué tanto por tanto tiempo. Tiago, yo dije ayer mismo, cuando me contaste el plan, dije que no estaba de acuerdo. Pero tú y Carla ya habían decidido todo. Ya le habían prometido la casa al señor Roberto. Ya me habían puesto en una situación donde yo sería el villano si me negaba. Pero ¿sabes qué es lo peor? Es que ni siquiera tuviste la honestidad de decirme la verdad desde el principio. Si hubieras venido a mí y explicado la situación de tu suegro, tal vez podríamos haber llegado a algún acuerdo. Pero no. Planearon todo a mis espaldas y después me presentaron el hecho consumado frente a todos para que yo no pudiera negarme. Tiago bajó los ojos. Sabía que yo tenía razón. Pero papá, el señor Roberto realmente está en una situación difícil. La ferretería quebró, perdió su casa, está lleno de deudas. Y eso es mi problema. ¿Es más importante que la situación de su propio padre, que vendió todo lo que tenía para darte una casa, que se quedaría sin tener dónde vivir? Él no respondió. No había respuesta posible. «Ah, Tiago, hay más». Hice una pausa, preparándome para dar el golpe final. «Vendí la casa». Sus ojos se abrieron enormes por el shock. «¿Vendió a quién?» «Señor Chen, empresario chino. Lo conocía a través del licenciado André. Pagó de contado 6.300.000. 300.000 pesos más del valor que pagué. Papá no puede hacer esto. La casa es nuestra». «¿Suya o de su suegro?» Repetí la pregunta que había hecho anteriormente. «Usted mismo dijo que era para él, no para usted». En ese momento, un carro importado se detuvo frente a la casa. Un hombre de origen asiático, alrededor de los 50 años, vistiendo un traje impecable, bajó acompañado por una mujer elegante, probablemente su esposa. «Señor Valdir Méndez, soy Chen Li. Vinimos a ver nuestra nueva casa». El señor Chen se acercó con una sonrisa cordial, extendiendo la mano. La estreché firmemente. «Señor Chen, puntual como acordamos, la casa está siendo desocupada ahora mismo. Hasta el final del día estará completamente vacía para que usted pueda hacer las remodelaciones que desee». El empresario miró alrededor, observando a los policías, al actuario, el clima tenso. «¿Algún problema, señor Valdir?» «Nada grave, señor Chen. Apenas un malentendido familiar que está siendo resuelto legalmente». Tiago observaba la escena atónito. De repente, para mi completa sorpresa, cayó de rodillas en medio de la banqueta. «Papá, me equivoqué. Por favor, no haga esto». Las personas que pasaban por la calle se detuvieron para observar la escena inusual.
un hombre de 40 años arrodillado en la banqueta, suplicándole a su padre anciano. Era para que usted viviera allá. Lo juro, íbamos a invitarlo a vivir con nosotros. Lo miré, sintiendo una mezcla de tristeza, lástima y desprecio. Mentira, Tiago. Siempre fue para tu suegro. Tú mismo me lo dijiste ayer frente a Carla. Él continuaba arrodillado, las lágrimas escurriendo por su rostro. Está bien, papá. Lo admito. Era para mi suegro. Sí, mentí, pero pensé que a usted no le importaría, que entendería. Usted siempre entendió todo. Saqué el celular del bolsillo y comencé a grabar. Repite, Tiago, para el video. Quiero que quede registrado. Él miró al celular, después a mí, después nuevamente al celular. Dudó por un instante, pero entonces, derrotado, dijo: «Le mentí, papá. La casa nunca fue para nosotros. Era para mi suegro desde el principio. Carla y yo lo planeamos todo. Pensamos que a usted no le importaría, que lo aceptaría sin problema. El señor Roberto está quebrado de verdad, perdió todo, pero no debimos haber mentido. No debimos haberle hecho esto». Dejé de grabar y guardé el celular. Esa confesión valdría oro si ellos intentaban demandarme después, alegando promesas verbales o acuerdos incumplidos. El señor Chen y su esposa observaban la escena incómodos, sin saber cómo reaccionar. «Señor Valdir, podemos volver más tarde, si prefiere». «No es necesario, señor Chen. Puede verificar la casa ahora mismo. Ya está prácticamente vacía y las nuevas llaves están conmigo. A las 10, como acordamos, haremos la transferencia formal y usted podrá tomar posesión inmediatamente». El empresario asintió y se dirigió a la puerta, acompañado por su esposa. El licenciado André lo siguió, mostrando la documentación que comprobaba que yo era el legítimo propietario y podía vender el inmueble. Tiago continuaba arrodillado, ahora en silencio, derrotado. Las personas que se habían detenido a mirar comenzaron a dispersarse, algunas moviendo la cabeza en desaprobación, otras comentando en voz baja sobre la escena lamentable. El día transcurrió como una pesadilla en cámara lenta. Carla y Tiago, bajo supervisión del actuario, retiraron sus pertenencias y las del señor Roberto de la casa. Contrataron a las carreras una pequeña empresa de mudanzas para llevar todo a una bodega temporal. No intercambiamos más palabras. A las 10 en punto, como acordamos, firmamos los documentos de transferencia de la propiedad. El señor Chen pagó el valor total en efectivo en presencia del notario. La casa ahora era oficialmente suya. «Señor Chen, espero que su familia sea muy feliz en esta casa». El empresario sonrió agradecido. «Casa bonita. Gracias, señor Valdir. Vamos a cuidarla bien». Salí de la notaría con un cheque de 6.300.000 pesos en el bolsillo y la sensación extraña de quien acababa de vender no solo una casa, sino un sueño. Un sueño que se transformó en pesadilla. Apagué el celular al percibir la avalancha de llamadas y mensajes que comenzaron a llegar. No quería hablar con nadie, especialmente no con mi hijo o su esposa. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado, para decidir qué haría de ahí en adelante. Pasé los días siguientes hospedado en la misma pequeña posada, rara vez saliendo del cuarto. Pedí comida por delivery, vi televisión sin realmente prestar atención. Dormí mal, me desperté varias veces durante la noche con el corazón acelerado. El lunes, cuando finalmente encendí nuevamente el celular, la pantalla casi se congeló con la cantidad de notificaciones. 152 llamadas perdidas. Tiago, 89. Carla, 43. Señor Roberto, 20. Docenas de mensajes de texto, algunos implorando perdón, otros amenazando con demandas judiciales, otros aún insultándome y culpándome por destruir a la familia. Había también mensajes de voz que no tuve valor de escuchar en ese momento. En los días y semanas que siguieron, supe por conocidos en común que la situación había empeorado drásticamente para todos los involucrados. El señor Roberto, ya fragilizado por los problemas financieros, no soportó el estrés de la situación y sufrió un derrame cerebral. Quedó internado por semanas y cuando le dieron de alta, estaba parcialmente paralizado,
necesitando cuidados constantes. Carla, furiosa y desesperada, culpó a Tiago por todo. Si no hubieras sido tan ambicioso, si por lo menos hubieras esperado la transferencia de la escritura, nada de esto habría pasado, le gritaba según me contaron. El matrimonio, ya sacudido por los problemas financieros, no resistió. Ella pidió el divorcio después de apenas 3 meses del incidente. Tiago perdió el empleo. El video que grabé, mostrando su confesión, de alguna forma se filtró y llegó al conocimiento de sus colegas y superiores. Tal vez yo mismo lo mostré a alguien en un momento de debilidad, no sé con certeza. La imagen de un hombre que traiciona a su propio padre, que miente y manipula para beneficio propio, no era compatible con los valores de la empresa donde trabajaba. Fue despedido sin ceremonias. 6 meses después, yo ya había reorganizado mi vida. Renté un departamento pequeño, pero cómodo, en una colonia tranquila de Querétaro. Con los 6.300.000 pesos de la venta de la casa, aplicados conservadoramente, conseguía complementar mi pensión y vivir sin grandes preocupaciones financieras. Estaba solo, es verdad, pero por lo menos tenía dignidad y paz de espíritu. Tiago, por otro lado, había perdido todo. Sin empleo, sin esposa, sin casa, fue a vivir de favor en la cochera adaptada de la casa de un primo lejano. Supe que intentaba conseguir trabajos como chofer de Uber, pero la depresión y el alcoholismo hacían difícil mantener cualquier trabajo. En una tarde lluviosa de septiembre, casi 8 meses después del incidente, el timbre de mi departamento sonó. Era Tiago, empapado por la lluvia, con ojeras profundas y apariencia abatida. «Papá, ¿puedo entrar?» Dudé por un momento, pero acabé dando un paso al lado, permitiendo que entrara. Ofrecí una toalla para que se secara y un café para espantar el frío. Nos sentamos a la mesa pequeña de la cocina en silencio por algunos minutos. «¿Papá me perdona?» Lo miré, estudiando su rostro. Parecía sinceramente arrepentido, pero yo ya había sido engañado antes. «¿Por qué, Tiago? ¿Por darle mi regalo a tu suegro? ¿Por mentirme, por dejarme sin tener dónde vivir a los 69 años? Él bajó los ojos avergonzado. «Por todo, papá, yo pensé que yo era menos importante, que podías engañarme, usarme, descartarme, como si yo no significara nada». Hice una pausa bebiendo mi café. «Descubriste que sin mi nombre no tenías casa, que sin mi firma todo el plan se caía. Fui un idiota, papá. Me dejé influenciar por Carla, por el señor Roberto. Ellos decían que usted ya había vivido su vida, que ya había tenido su casa, que el señor Roberto necesitaba más. Y yo, como un tonto, les creí. Quise impresionar a mi suegro. Quise ser el héroe de la familia de Carla. No pensé en mi papá ni por un minuto». Tiago comenzó a llorar silenciosamente. Lágrimas gruesas escurrían por su rostro delgado y pálido. «Pensé, papá, pero de una forma distorsionada. Creí que usted entendería, que lo aceptaría sin problema, que se pondría feliz de ayudar. Usted siempre fue así, siempre puso a los demás primero, siempre se sacrificó por la familia». Hay una gran diferencia, Tiago, entre sacrificarse voluntariamente y ser sacrificado contra tu voluntad. Yo elegí sacrificarme por ti durante toda tu vida. Tú elegiste sacrificarme por tu suegro, sin consultarme, sin darme opción. Él asintió, sin argumentos. «Y ahora, papá, hay vuelta atrás, hay perdón». Suspiré profundamente. Era mi hijo, a pesar de todo, mi único hijo. No sé, Tiago, sinceramente no sé. Algunas heridas son demasiado profundas. Van a cicatrizar un día, tal vez. Pero la marca siempre estará ahí. Nos quedamos en silencio nuevamente, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, constante e implacable. Lo que pasó en los meses siguientes fue una lenta y dolorosa reconstrucción, no de nuestra relación como padre e hijo, que probablemente nunca más sería la misma, pero sí de nuestras vidas individuales. El señor Roberto fue llevado a un asilo público, ya que ni Carla ni Tiago tenían condiciones de pagar los cuidados especializados que él necesitaba después del derrame cerebral.
Carla desapareció del mapa. Se fue a vivir a otra ciudad, tal vez otro estado, abandonando tanto al exmarido como al padre. Tiago poco a poco fue recuperándose. Consiguió un empleo modesto en una ferretería, irónicamente similar al negocio quebrado del ex-suegro. Rentó un cuartito sencillo, comenzó a ir a Alcohólicos Anónimos, intentaba reconstruir su vida desde cero. Me mandaba mensajes todos los días, invariablemente. «Buenos días, papá. Espero que esté bien hoy». Al principio yo no respondía. Después pasé a responder ocasionalmente. Con el tiempo, los mensajes se volvieron parte de mi rutina diaria, un recordatorio constante de que, a pesar de todo, todavía existía un lazo, aunque frágil y desgastado. Hoy tengo 71 años. Vivo en paz, con dinero suficiente en el banco para no preocuparme por el mañana. No tengo más familia en el sentido tradicional de la palabra, pero tengo dignidad, respeto propio y la certeza de que cuando fue necesario, supe luchar por lo que era mío por derecho. Tiago y yo ocasionalmente tomamos un café juntos. Conversamos sobre trivialidades, evitando tocar el tema que cambió nuestras vidas para siempre. No es una relación de padre e hijo como antes, pero es lo que conseguimos construir a partir de los escombros de lo que un día fue una familia. El señor Roberto continúa en el asilo, parcialmente paralizado, abandonado por su hija. A veces pienso en él, en ese hombre orgulloso que ahora depende de la caridad ajena para sobrevivir. No siento alegría con su infortunio, apenas una especie de tristeza distante, como quien observa la caída de un desconocido. Reflexiono mucho sobre todo lo que pasó en estos últimos 2 años. A veces, en las madrugadas, cuando el sueño no viene fácil, me quedo pensando dónde fue que las cosas comenzaron a salir mal. Tal vez fue en mi crianza de Tiago, siendo padre y madre al mismo tiempo, queriendo compensar la falta de Marisa con regalos y facilidades. Tal vez fue cuando él conoció a Carla y a su suegro, ese hombre que vivía de apariencias e influyó en mi hijo a hacer lo mismo. O tal vez sea simplemente la naturaleza humana que a veces nos lleva a elegir el camino equivocado cuando la tentación aparece. De cualquier forma, aprendí que papeles firmados valen más que promesas de sangre, que documentos oficiales pueden salvar una vida cuando el corazón de quien amas se corrompe. Fue un golpe de suerte, o tal vez providencia divina, que no hubiéramos transferido la escritura de la casa al nombre de Tiago antes de esa fatídica revelación. Hoy vivo tranquilo en mi nueva rutina. Renté un departamento pequeño, pero cómodo en un conjunto residencial para adultos mayores aquí mismo en Querétaro. No es lujoso, pero tiene seguridad. Un área verde bonita donde puedo caminar todas las mañanas y algunos vecinos que se volvieron buenos amigos. Juego dominó las tardes de jueves. Participo en el coro de los residentes los lunes. La soledad no me visita tanto como temía. Los 6.300.000 que recibí por la venta de la casa están bien invertidos. Vivo de los intereses, complementando mi pensión sin tocar el capital. Tengo lo suficiente para mis necesidades e incluso para algunos pequeños lujos de vez en cuando. El mes pasado hice un viaje de una semana a Guanajuato con la gente del conjunto residencial. Fue la primera vez que viajé por placer en más de 2 décadas. Tiago y yo mantenemos una relación distante, pero cordial. Él reconstruyó parcialmente su vida. Está trabajando en una constructora ahora como auxiliar administrativo. El salario no es gran cosa, pero le alcanza para mantenerse. Rentó un departamento pequeño, vive solo, no se casó nuevamente y dudo que lo haga pronto. La experiencia con Carla dejó cicatrices profundas. Sobre ella y el señor Roberto sé poco. Dicen que después de que su padre fue internado en el asilo, ella se mudó a Guadalajara, donde tiene parientes. Nunca más volvió a visitar a su padre. El viejo Roberto, por lo que me contaron, está un poco mejor de la parálisis, pero continúa dependiente de cuidados constantes. Una historia triste, pero no puedo decir que lo siento mucho. Cada quien cosecha lo que siembra, como decía mi padre. La familia que perdí fue sustituida por nuevos lazos. Mi vecina, doña Clelia, una viuda de 73 años,
se volvió una gran amiga. Salimos a tomar café juntos todos los viernes. Es una amistad pura, sin segundas intenciones. Solo dos adultos mayores compartiendo historias y experiencias. Los hijos de ella, ya adultos y con sus propias familias, me adoptaron como una especie de tío postizo. En la Navidad pasada, pasé la cena en casa de ellos. Fue reconfortante estar alrededor de una mesa llena, con voces y risas llenando el ambiente. Si hay algo que aprendí con todo esto, es que la vida nunca es exactamente como la planeamos. Los sueños que construimos a lo largo de décadas pueden derrumbarse en minutos, pero también podemos encontrar felicidad en las ruinas si sabemos dónde buscar. La traición de mi hijo fue el golpe más duro que sufrí, pero también fue lo que me liberó de una vida de sacrificio sin reconocimiento. Hoy sé que merezco respeto, comodidad y paz, incluso a los 71 años, que no soy menos importante que nadie, aunque sea adulto mayor, que mi vida y mi bienestar tienen valor. Fueron lecciones duras, aprendidas de forma dolorosa, pero que transformaron mi visión del mundo. Para quien me está escuchando, especialmente los mayores como yo, dejo un consejo. Protejan lo que es suyo, legal y oficialmente. Papeles firmados, contratos, escrituras, testamentos. Esos documentos pueden ser su salvación cuando las promesas verbales y los lazos de sangre fallan. No confíen ciegamente, ni siquiera en hijos y nietos. El amor es esencial, pero la prudencia es indispensable. Y para los más jóvenes, recuerden, sus padres y abuelos dedicaron sus vidas para construir lo que ustedes tienen hoy. Respeten eso. Sean agradecidos. No traicionen la confianza de quien renunció a sus propios sueños para realizar los suyos. La ingratitud es una forma cruel de traición. No existe dolor mayor para un padre o una madre que ser descartado como inútil por aquellos que criaron con tanto amor y sacrificio. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Quien vio hasta el final comenta ahí abajo la palabra Honor. Y no dejes de ver las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla hay dos que te van a gustar. Un abrazo de este viejo.